parte, digamos, más relajada, ¿no?, que es el concierto, un concierto precioso de órgano a cargo de organista Ester Ciudad, en el órgano que está instalado en el patio de la Infanta. Así complementamos la actividad cultural. Y allí mismo nos recibirá la directora de la obra cultural de Ibercaja, doña Ana Ferrer, que también nos dirá unas palabras, y ahí tendremos, digamos, la clausura del evento y el momento, digamos, más relajado y menos académico, ¿no? Eso también. Muy bien, pues ya damos paso a la siguiente mesa. Don José Luis de Arce, pues es el que la va a moderar y presentar a los componentes de la mesa. Muy buenas tardes a todos y gracias por su presencia aquí. Al tiempo que doy también las gracias a Ibercaja por cedernos este magnífico espacio y a los organizadores de este acto. Voy a tratar de ser un presentador o un moderador riguroso, exigiéndoles a mis colegas de la mesa, que presentaré a continuación, un rigor estricto en el cumplimiento de los horarios, sobre todo por respeto a ustedes, para que no se les haga excesivamente tarde. Creo que con 15 minutos cada uno pues podemos tener una idea de las ideas y de los pensamientos que nos van a transmitir. Para presentar la mesa solamente quiero decirles a ustedes que hasta ahora hemos escuchado a la historia manipulada, discutible, lo que ustedes quieran, pero ha sido un poco lo que ha pasado hasta ahora. Y creo que todos los que hemos venido aquí, aparte de conocer evidentemente los porqués y los orígenes, estamos muy interesados en saber, ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué nos ha pasado en España en los últimos años? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué ha subido tanto en tan poco tiempo el porcentaje de catalanes que se han pasado al campo separatista o al campo independentista, hasta el punto de que han fraccionado prácticamente al 50% a la sociedad catalana? Algo hemos hecho mal. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué se ha hecho mal? Y si algo se ha hecho mal, ¿qué se puede hacer bien? ¿Qué se puede hacer para rebajar un poco la tensión separatista y nacionalista? Y yo espero que los colegas que nos acompañan en la mesa nos expliquen y nos den respuestas. Y sobre todo yo tengo una pregunta que hacer a la mesa para que, si pueden, en un momento de su intervención la expliquen. Mi gran pregunta es, queridos amigos, ¿y ahora qué va a ser de España? Gracias. Les presento a ustedes a los componentes de la mesa. A mi derecha está el profesor Pablo Gutiérrez de Caviedes, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Bien, no voy a extenderme excesivamente en los currículums porque es perder el tiempo y robárselo a ellos en su intervención. Son todos ellos profesores de la universidad, son todos ellos gentes que han visitado como invitados prestigiosas instituciones extranjeras, universidades pues como la de Oxford, como las de París, como las de Estados Unidos, y además todos ellos tienen también un acervo importante de publicaciones científicas, de publicaciones sobre diferentes temas en los cuales son especialistas. Por tanto, agradeciéndoles a todos ellos su presencia, me permito dar ya la palabra, comenzando por el profesor Pablo Gutiérrez de Caviedes. Cuando quieras, Pablo. No, primero eres tú. Perdón, disculpen ustedes. Sí, Antonio Martín Puerta va a ser el que va a comenzar la sesión de esta tarde. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias por la presentación. Nos indicaba el presentador que habíamos hablado de historia y que nos acercábamos a la realidad. Yo voy a seguir hablando de una parte de la historia que ya resulta tan cercana a la realidad que a veces parece que estamos repitiendo los mismos acontecimientos. Concretamente voy a explicar sintéticamente, por los 20 minutos que se nos da, lo que sucedió el 6 de octubre del año 34, año terrible para la unidad de España y para la estabilidad del régimen republicano, porque encierra una serie de elementos que son constantes en la crisis permanente que ha habido también de tensión entre Cataluña y el resto de España, y porque vemos que se repiten de manera recurrente ciertos elementos. Bien, en primer lugar, ha de decirse que cuando se proclama la República,
el problema catalán, que ya había sido un asunto serio durante la época de crisis del sistema de la Restauración, parecía que se iba por fin a resolver. Desde luego, las izquierdas republicanas catalanas estaban integradas dentro del Pacto de San Sebastián y se presumía que el nuevo régimen iba a dar una solución al asunto catalán. Pero no fue así. Los problemas empezaron desde el principio. Cuando tuvo lugar la proclamación de la República, se hacen dos proclamaciones de repúblicas distintas en Barcelona, algo parecido a lo que sucede en Berlín en 1918, que simultáneamente se proclama una república socialista y otra república de carácter democrático. ¿Por qué? Pues porque entre los mismos sublevados o participantes en lo que era un modelo distinto no había una plenitud de acuerdo. ¿Qué dos repúblicas se proclaman? Pues por un lado está Lluís Companys, que en ese momento da la versión moderada, y por otro lado está el coronel Macià, que proclama una fórmula que no estaba prevista en el Pacto de San Sebastián, que era la República Catalana dentro del Estado federal español, figura que no se había concebido, porque sí se concebía una república, pero no era una república federal. Por tanto, los problemas empiezan desde el principio. Había habido siempre un notable grado de ambigüedad en lo que eran los planteamientos catalanes, como todos conocemos, y esto da lugar, por supuesto, a interpretaciones distintas desde Madrid, desde el resto de España, de qué es lo que está sucediendo en Cataluña, porque muy optimistamente algunos consideran que con el Estatuto del año 32 ya se ha resuelto el asunto de Cataluña, mientras que otros no lo piensan así de ninguna forma. Y entre los que no lo piensan está pues Indalecio Prieto, porque los socialistas en ese momento no son nada partidarios del Estatuto catalán y concretamente Indalecio Prieto es de los más hostiles, tal y como Azaña refleja en sus memorias. Voy a leer brevemente un párrafo sacado de las memorias de Azaña. Dice: pero el carácter de Prieto y su violento rencor anticatalanista y un poco su amor propio. Bien, en cualquier caso era evidente que había posiciones diversas y Prieto había dicho exactamente, y esto aparece reflejado en el diario de sesiones de las Cortes: en los 32 años de vida política que llevo no he conocido un caso de deslealtad más característico que el realizado por los republicanos catalanes con relación a lo que en el Pacto de San Sebastián se convino. Es decir, no había mucha confianza en cuáles eran las posiciones recíprocas. Azaña lo recalca: los socialistas son poco partidarios del Estatuto. Bien, ¿qué había sucedido mientras tanto cuando se pone en práctica el Estatuto? Pues una aplicación de un régimen que es calificado por Josep Pla, antes se le ha aludido como un régimen sectario. Las explicaciones que da Pla son: los hombres de la esquerra que gobernaban la Generalitat de Cataluña, a pesar de la magnífica posición de privilegio de que disfrutaban dentro del régimen, han creído que tenían que ligar su suerte a la política de los hombres más destructivos, más impopulares y más odiados de la política general. Se han equivocado y lo han pagado caro. Bien, lo cierto es que tampoco en Cataluña había una gran armonía interna. Bien, decíamos que vamos a tratar de la sublevación del 6 de octubre del 34, que tiene antecedentes distintos. Por un lugar, que nadie piense que se trata de una sublevación estrictamente generada por el nacionalismo catalán. No, no, forma parte de lo que es la insurgencia de la izquierda, la insurgencia general de la izquierda contra la República. Porque aquí hay un problema. O sea, cuando se habla de la República, no se acaba de dilucidar exactamente cuál fue el tipo de régimen que tuvimos. República en España no ha sido una mera forma de gobierno, ha sido un tipo de régimen. Concretamente, la República del 31 imita la Tercera República Francesa, régimen segregador donde los haya habido y que no concebía que las derechas gobernaran. Es que las derechas llevan de vacaciones o han estado de vacaciones en Francia en términos de gobierno muchas décadas y, por supuesto, durante la Tercera República, sin ningún tipo de dudas, como es el régimen que segrega a la Iglesia. Bien, tampoco los españoles somos tan originales. Cuando se habla de las dos Españas, claro, pero es que desde la Revolución existen dos Españas y existen dos Francias, que nunca ha podido del todo la una con la otra. Es decir, tenemos nuestras particularidades, pero a veces somos más vulgares de lo que podemos pensar. La izquierda sencillamente no asume la derrota electoral del año 1933. La izquierda en su casi totalidad. ¿Qué sucede?
Pues que la CEDA pasa a tener 115 diputados y el Partido Radical de Lerroux 102. Por tanto, mayoría para poder gobernar. Y los socialistas pasan de tener 116 a 58. ¿Qué sucede inmediatamente? Pues que hay un intento por parte de la izquierda de impedir que las derechas gobiernen. Esto lo explica clarísimamente don Niceto Alcalá Zamora en sus memorias. No me voy a extender aquí. Si alguien lo desea, le podría leer cuáles son los intentos de impedir a toda costa que gobiernen las derechas. Bueno, pues esto podrá ser considerado como se quiera, pero desde luego no es una actitud democrática, ni receptiva, ni propia de un régimen integrador. No, porque la república se concebía como régimen de izquierdas. Azaña se lo dice clarísimamente a Jiménez Fernández el 20 de febrero del 36. No se engañen, yo soy la derecha de la república. Ustedes son unos pobres aprendices extraviados. Se concibió la república como un régimen de la izquierda que no admitió que la derecha pudiera haber ganado unas elecciones. Bien, por tanto, la sublevación de Cataluña va integrada dentro de este aspecto reactivo contra lo que es una alternativa legítima, formalmente legítima de gobierno, pero ya vemos que no en la cabeza de quienes habían concebido el sistema republicano. No se admite que la izquierda, se admite por parte de la izquierda un gobierno de las derechas. De ahí viene la sublevación de octubre del 34, la sublevación de Asturias y algunos incidentes violentos que también tuvieron lugar en Madrid. Por ejemplo, el hijo de Indalecio Prieto pues fue detenido como consecuencia de los incidentes en Madrid. Pero también hay unos antecedentes específicos que conviene recordar. En el año 28 se había redactado la llamada Constitución de La Habana por los grupos separatistas catalanes. Constitución donde se expresa clarísimamente cuáles son los máximos a los que se quiere llegar por parte del nacionalismo catalán. Recuérdese, no es casualidad, la bandera cubana tiene el mismo formato que la separatista catalana, o mejor al revés, la separatista catalana copia de la bandera cubana, y no es por casualidad, es porque ellos admiran a un país que se ha separado poco tiempo antes de España. Bien, esa Constitución de La Habana habla de la posibilidad de utilizar medios revolucionarios para independizarse del Estado español. Por tanto, hay una posible apelación a la violencia. Y, por otro lado, también se dice que en ciertas ocasiones se podrá confederar con otras fuerzas del Estado español, siempre y cuando las circunstancias lo requieran. Pues esa sublevación de octubre del 34, las izquierdas viene a ser más o menos uno de esos momentos, se coaligan transitoriamente con la izquierda por una situación de necesidad interna. Bien, es importante percatarse que desde 1918 está redactado el programa de máximos, que es, digamos, el chip que tiene todo nacionalista extremo catalán. ¿Cuál fue el pretexto? Bueno, pues todo el mundo lo conoce, la Ley de Contratos de Cultivos, que se aprueba por el Parlamento catalán el 12 de abril de 1934 y que se considera anticonstitucional y, por tanto, se deroga. Ese es el pretexto y, a continuación, ¿cómo salta la chispa? El gobierno de Samper es sustituido por Alejandro Lerroux y Alejandro Lerroux nombra 3 ministros de la CEDA. Manuel Jiménez Fernández en Agricultura, Oriol Anguera de Sojo en Trabajo, alguien que venía, por cierto, de los sectores próximos a la Esquerra Republicana, y Rafael Aizpún en Justicia. Bien, ¿cuál es la reacción de la izquierda? Pues, por ejemplo, en la Libertad se puede leer: la reacción ha tomado por asalto la República y nuestro papel es desalojarla por todos los medios. El Heraldo de Madrid dice: la República del 14 de abril se ha perdido, tal vez para siempre. La que hoy inicia su vida no nos interesa. La República solo se concibe por la izquierda como un régimen de izquierdas, y si la derecha está en el poder no se admite que sea la República. ¿Esto es una originalidad? Tampoco. Exactamente son los mismos términos en que la izquierda republicana francesa se viene expresando. Cuando se proclama la República, la Tercera República de 1870, tiene un periodo transitorio de 10 años hasta que la izquierda consigue la mayoría en ambas cámaras, que es cuando empieza a poner en práctica los programas de segregación de la Iglesia, y a partir de entonces es cuando se habla de la République républicaine. Ahora la República es republicana, ahora que estamos los de izquierdas, porque antes la República no era republicana.
Es decir, que no se concibió el régimen de la Segunda República, ahora tan alabado, como una especie de paraíso terrenal frustrado por unos cuantos fascistas insolentes. No fue un régimen integrador ni pretendió serlo nunca desde el primer momento. Esto cualquier historiador que se haya molestado en leer el diario de sesiones de las Cortes, las declaraciones políticas de la época, lo encuentra sin ninguna dificultad. Bien, ¿qué sucede, por tanto, el 4 de octubre? Tiene lugar una sublevación que tiene su interés, sublevación armada que, por supuesto, desde el punto de vista militar tiene muy poco que hacer frente a la actitud, inmediatamente el Gobierno de Madrid, Lerroux, Alejandro Lerroux, miembro de la masonería, tradicional republicano, anticlerical, en fin, hombre con todos los sacramentos posibles desde el punto de vista republicano, proclama el estado de guerra y el general Batet se encarga de acabar con la sublevación armada con unas unidades muy reducidas y un solo cañón de artillería de montaña que, en fin, sirvió para asustar a los sublevados de la Generalidad de Cataluña y con eso acabó la cosa rápidamente. Pero es interesante saber qué tendencias había ahí, porque, claro, de nuevo, parece que estaban defendiendo la libertad, la democracia. No. A ver, los llamados escamots y todos este tipo de grupos tenían una tendencia en parte fascista. Esto hay bastantes citas aludiendo al carácter del que es el consejero de Gobernación, Josep Dencas, pero es que hay un texto no muy utilizado porque alude un falangista, que es Maximiano García Venero, que se tiene que ir, como consecuencia de la guerra, huye a Italia. Y se encuentra con que Josep Dencas había huido a Italia en octubre del 34, cuando fracasa la sublevación aludida, la que estamos tratando, y huye también de nuevo a Italia, qué casualidad, en julio del 36, porque los camaradas de la CNT estaban buscándole para darle una alegría. ¿Qué sucedía? Que Mussolini estaba detrás también, estaba apoyando. Mussolini tenía ansias de expansión territorial y tenía, de hecho, como he sabido, intentó tener una base en Baleares. A ver, estos movimientos no surgen espontáneamente. No ha habido un solo movimiento revolucionario espontáneo en toda la historia de la humanidad, nunca. El motín de Versalles estuvo provocado por el duque de Orleans. El motín de Aranjuez por gente formada el motín del 2 de mayo ya había tenido sus antecedentes. La Revolución de Octubre la paga el general Ludendorff y lo mismo la Revolución del año 34. Siempre hay una potencia extranjera que está detrás. La pregunta es, ¿quiénes son los que están ahora? Bueno, pues caben las preguntas y cabrán contestaciones, que alguno las tendrá, pero seguro que hay alguien, con seguridad. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que se ha sublevado una institución de la República contra la República. Lo que tiene lugar a continuación es la suspensión del Estatuto catalán, hay unas discusiones en las Cortes y lo que hay es evidentemente una ley a principios de 1935 donde se prevé la suspensión del régimen autonómico. Las discusiones son sumamente interesantes, no las voy a leer porque no tenemos tiempo, pero concretamente Gil Robles, uno de los grandes de la historia de la España de esa época del siglo XX, dice, a ver, es que es una institución del Estado que se ha sublevado contra el Estado. En esas discusiones, atención, también aparece la intervención de Cambó. Y Cambó dice, Cambó que por supuesto defiende el mantenimiento del Estatuto de Autonomía, reconociendo que en esa situación había que poner un cierto paréntesis, porque evidentemente la Esquerra Republicana había establecido un régimen tiránico y además tenían previsto asesinarle. Y él lee los papeles en las Cortes y los diputados de la Esquerra Republicana se quedan hundidos en los asientos cuando él lee la lista de previstos asesinados, entre los cuales él está. Y él dice, no hubiera sucedido lo que ha sucedido si el Estatuto de Autonomía hubiera sido administrado teniendo en el Banco Azul un gobierno diligente. Es decir, que la culpa no es solo de lo que ha pasado en Barcelona, sino también de la lenidad y de la poca inteligencia con la que se han concebido las cosas en Madrid. Bien, la ley, en la Gaceta del 3 de enero del 35 aparece la suspensión de la autonomía.
por supuesto, la ley de contratos había sido suprimida y se prevé que sea un periodo transitorio, un paréntesis, es decir, no se pretende suprimir la autonomía catalana, sino, de momento, absorber desde el Estado la administración de una serie de funciones reconocidas en el Estatuto, pero que, en la medida en que se vaya normalizando la situación, se reintegrarán a Cataluña. ¿Qué es lo que se prevé para Cataluña en ese periodo transitorio? Pues un periodo transitorio donde se prevé a ver cuál es el rótulo exacto, artículo 2. En el periodo transitorio de que se habla en el artículo anterior, asumirá todas las funciones que corresponden al presidente de la Generalidad y a su Consejo Ejecutivo un gobernador general que nombrará el Gobierno. Bien, por tanto, es una situación de paréntesis. Pero antes de un año ya se están empezando a volver a autorizar las competencias, pero en este reintegro de competencias hay dos fases. Una de ellas, esto estoy hablando muy sintéticamente, la que tiene lugar durante el periodo de gobierno de las derechas, que es un formato ordenado, se van reintegrando poco a poco todas, menos justicia y orden público, que es lo último que se quiere transferir. Pero aproximadamente es un año lo que dura esta situación de restricciones, hasta que llegan las elecciones de febrero del año 36. ¿Qué sucede? Que el último presidente del Gobierno, Portela Valladares, es que huye del Gobierno, sencillamente, como consecuencia del terror que le producen a un señor que, por cierto, es miembro de la masonería. Tampoco es que fuera de las Hermanitas de la Caridad, no, era un hombre de la izquierda republicana, perfectamente conocido, pero que tenía pánico de la izquierda revolucionaria y que se da a la fuga. ¿Qué sucede a partir de ese momento? Pues un desordenado proceso de recuperación de las competencias por parte de Cataluña entre la violencia, la coacción, el griterío y el pánico de una situación intermedia de gobierno que no es fácilmente definible en esos momentos porque se produce una interinidad donde no está claro quién manda, pero sí está claro que muchos ya empiezan a desobedecer. El día 26 de febrero, está hablando del 26, es decir, 10 días después de las elecciones, artículo único aparece en la Gaceta. Se autoriza al Parlamento catalán para reanudar sus sesiones al efecto de designar el Gobierno de la Generalidad, dado en Madrid a 26 de febrero de 1936, firmado don Niceto Alcalá Zamora. El día 29 se proclama de nuevo a Lluís Companys como presidente de la Generalidad con oposición de la Lliga Regionalista de Cambó. El 3 de marzo, la segunda vuelta electoral había tenido lugar el día 1, se declara inconstitucional la ley de 2 de enero del 35, es decir, la ley que había previsto la supresión de la autonomía catalana se declara inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Ese mismo día, el Gobierno de la Generalidad vuelve a poner en vigor la ley de contratos de cultivo que previamente había sido declarada anticonstitucional y toman posesión los concejales de Barcelona sin firma previa de decretos. Esta es la situación, es decir, es obvio que el poder se está deshilachando. Bien, Josep Pla efectúa el siguiente comentario. Dice, nos quejamos, antes se ha aludido a algo parecido en cuanto a la españolidad de los catalanes, es que son también muy españoles en sus defectos. Dice, nos quejamos de la política castellana de facciones y de los giros interminables hacia la derecha o hacia la izquierda. Dice, pero cuando nos quejamos de esto, estamos haciendo algo más que describir nuestro propio carácter. Y por otro lado, el propio Pla ya había efectuado otro comentario que yo creo que merece la pena quizás volver a traer. Dice, los que afirman que la República trató de resolver el problema catalán no tienen una idea clara de la significación de los verbos tratar y resolver. Bien, esto visto muy sintéticamente, pues nos trae una serie de reflexiones. Es decir, es que parece que se están repitiendo bastantes de los elementos. Uno de ellos tiene lugar en 1640, el año fatídico de la monarquía española, tiene lugar en octubre del año 34 y va a tener lugar en 1936 con la revolución que tiene lugar en Barcelona. La élite catalana, la élite social catalana, la oligarquía catalana, no es capaz de controlar el proceso, se le va de las manos inmediatamente y pasa a estar controlado por la calle.
inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Pues que quizás esa élite no tiene las hechuras de gobierno que a sí misma se atribuye, porque al final se les ha tenido que reintegrar en sus puestos desde Madrid. Me parece que se está repitiendo más o menos la situación. ¿Son ellos los que controlan en este momento el proceso? Pues no es esa la impresión que dan. No lo parece. Por otro lado, decíamos, ¿quién está en este momento detrás? ¿Qué país puede estar? Porque seguro que hay alguno que tiene interés en desmontar a España. España es un país importante. España es un país importante y todos los países importantes constantemente están sufriendo, si no están suficientemente cohesionados, intentos de intentar neutralizarlos o de rebajarlos en su nivel. Esto es un hecho que está claro. Y por otro lado, de nuevo, otra reflexión que es la que antes aludía de Cambó. El problema no es solamente de Barcelona, es que en Madrid, en el Gobierno central, quizás no se han planteado suficientemente bien las cosas. Ha habido, en el caso de 1640, está claro que hubo falta de prudencia política por parte del conde duque, aunque la idea era buena, era la idea de la unión de armas, que todavía no era más que un inicio de que cada uno de los reinos de la monarquía aportara en función de su riqueza, aportara soldados y impuestos en función de lo que era su riqueza, mal hechos los cálculos, por supuesto, no había estadísticas fiables como ahora, pero era un primer inicio. Pero está claro que faltó prudencia política en aquel momento y Cambó nos dice que también falló Madrid. Bueno, pues también esa es una cuestión. Es decir, aquí han fallado probablemente las dos partes. Y sí, también hay otra cuestión que se alude en el debate cuando se están produciendo las discusiones en el Parlamento, se alude por Gil Robles. Atención, no es Cataluña la que se ha sublevado, es una parte de Cataluña. Y creo que estas breves reflexiones merecen repetirse. Lo triste es que volvemos otra vez a repetir los mismos procesos de una manera recurrente. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, profesor, porque la puntualidad ha sido francamente matemática. Así es que agradecido por el tiempo tan bien empleado y en el que nos has explicado el paralelismo existente entre lo que ocurrió en la Barcelona del 34 y en los años siguientes y lo que puede estar ocurriendo hoy, ¿no? Yo solo quiero apuntar, ya que estoy en la mesa de moderador, que si alguien tiene interés en conocer el caos de la Barcelona del 36, lea las primeras páginas de una novela de Maristany que se llama La enfermera de Brunete. El resto de la novela puede ser que no interese, pero los primeros capítulos de esa novela, no sé si la conocéis, donde se describe lo que pasa en Barcelona cuando empieza la Guerra Civil Española, es francamente espeluznante. Y cualquiera que tenga interés en conocer un poco cómo fue aquello, le aconsejo y le sugiero que lea estas páginas. Bien, y dicho esto, nos toca ahora presentar al profesor Pablo Gutiérrez de Caviedes, al que le damos 20 minutos para que nos explique lo que piensa del particular. Muy bien, pues muchas gracias. Mi intervención arranca en el momento de la Constitución española hasta la actualidad para realizar alguna serie de propuestas de futuro. Como nos planteaba el moderador, al fin y al cabo es qué pasa ahora, una vez analizados los antecedentes históricos de la mesa anterior de forma tan rigurosa y brillante y con el último antecedente de la República. Nos situamos en el momento de la Constitución y en un momento de profunda crisis como el que nos encontramos ahora mismo y, por tanto, habría que analizar, es mi función junto con el siguiente ponente, cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, crisis, y qué se puede hacer a partir de ahora, que es lo que yo llevo, yo y otros muchos, insistiendo en centrar en la regeneración. Comenzaba antes presentando la mesa diciendo que hay momentos históricos en los que están en juego los pilares de todo el ordenamiento, de la justicia, de la cultura, de la libertad, de la paz social, y que claramente este es uno de ellos. Y que uno puede tener como ciudadano la tentación de quedarse en los aspectos meramente técnicos de su profesión o de su propia vida, con la errada y la vana pretensión de mantenerse al margen de los asuntos políticos, por así decir, entre comillas, cuando en realidad es una necesidad e incluso una responsabilidad ciudadana y moral ineludible el implicarse en el análisis, que es en lo que estamos aquí, en la solución de una situación tan grave como la actual. Y además siendo conscientes de la
trascendental repercusión que tiene nuestro quehacer. Por tanto, entrando a analizar la situación de crisis en que nos encontramos ahora, que al fin y al cabo parte, por lo menos en mi intervención, de lo que es el momento constitucional, de partir afirmándome plenamente partidario de nuestra Constitución, que ha tenido una serie de disfunciones, desviaciones o posibles errores, pero que yo sigo creyendo profundamente en ella y, por tanto, no en una liquidación del sistema actual, sino en una mejora, en una regeneración de las posibles desviaciones del sistema actual. En realidad, la crisis, hemos vivido una grave crisis económica, prácticamente de dimensiones desconocidas en los tiempos modernos y que ha provocado una crisis también social y que tenía en su origen una profunda crisis ética y que, a su vez, pues, estaban íntimamente relacionadas y que han dado lugar a una importante crisis política, institucional y hasta nacional, que es a lo que venimos a tratar aquí. En cuanto a la crisis ética, económica y social, en 2003, ya en época de plena bonanza económica en España, tuve la oportunidad personalmente de alertar públicamente y por escrito de la vulnerabilidad y del riesgo de que se produjera esa crisis financiera y económica doméstica para miles o millones de familias y de particulares, como consecuencia de la situación de sobreendeudamiento que existía en España. Y denuncié la inadecuación que tenía nuestro ordenamiento para hacer frente a ese problema que estaba latente, señalando la necesidad de instaurar una política integral de prevención y de solución de esa situación de endeudamiento excesivo, claro, particular, social, de las instituciones públicas, con base en el principio del préstamo responsable, cuestión que no se atendió en absoluto. Vivíamos tiempos de alegría en el crédito y esas advertencias propias y de otros fueron desoídas y tras desatender esa responsabilidad institucional, pública y también social, pues ese riesgo se materializó. De ese boom del crédito se pasó a un crash del crédito y a una recesión económica que todos conocemos. Y ya entonces sostuve que la grave situación que estábamos viviendo podía y debía ser ocasión para una verdadera catarsis que instaurara una nueva concepción de la política, del mercado, una nueva cultura que fuera capaz de alcanzar una justa y eficaz gestión y solución de esa crisis. Y señalaba, ya una vez estallada esa crisis, en 2009, la necesidad de abordar toda una serie de reformas estructurales que detallaba en aquel momento también por escrito. Y en 2009 llegué a decir, en ello está en juego la propia regeneración y hasta la legitimación y aceptación social de las instituciones. Bueno, aquello en realidad no se llegó a abordar, aquellas reformas estructurales que en cierto modo se prometieron por parte del espectro político no se llegaron a materializar, no se llegaron a cumplir y su ausencia dio paso a una profunda crisis también social. Es cierto que el Gobierno se había concentrado en la reconducción de los parámetros macroeconómicos y de necesaria estabilidad de nuestro sistema financiero, lo cual nos evitó una intervención pura al estilo griego, pero no se ocupó de ese necesario tratamiento de la solución de las crisis económicas domésticas y familiares. Esto dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Cataluña y con España? Bueno, pues porque hay parte de la crisis política, institucional y también ya en su cúspide nacional que tienen su origen en causas sociales y económicas. No se abordó esa solución y no se abordaron esas reformas estructurales en el ámbito administrativo, en el ámbito político, electoral, educativo, dirigidas a acometer las que eran las causas profundas en realidad de toda esa crisis. Y solo cuando la situación ya se hizo insostenible y se vislumbraron consecuencias de calado para el ámbito estrictamente político y partidario del Gobierno, se abordó de forma tardía y parcial. En aquel momento dije algo que sigo pensando, que es que ahora con mayor motivo incluso, que es que la salida de esa situación de crisis, que empezamos a ver ya en el ámbito económico y social, pero que sigue sin haberse abordado de verdad en el ámbito estructural, administrativo, cultural, educativo, creía que solo podía provenir de una catarsis y una regeneración de la que ya había hablado antes y que se materializaron una serie de reformas que solo pueden adoptarse, tener éxito y perdurar si se produce una previa recuperación de valores y principios que tendremos también que analizar aquí, y solo si se cree verdaderamente en ellos, obviamente, y si se instauran para hacerlos valer y respetar.
Eso en cuanto al primer ámbito de la crisis, que es la ética, la económica y la social. En cuanto a la crisis institucional, la política y la nacional, tampoco se descubre nada si decimos que España viene sufriendo desde hace años ya un grave y profundo deterioro institucional y político. Del rey abajo ninguno, todas las instituciones de nuestro país se han visto afectadas por un deterioro, por un desprestigio, por una situación de corrupción, desde la propia familia real hasta las instituciones de supervisión, de control y la propia justicia. Lo que también es claro es que es necesario analizar cuáles son las causas de ese profundo deterioro político-institucional de España. Aquí, bueno, tampoco hay tiempo para ello, pero en el fondo se ha producido en gran medida una invasión, una monopolización, una manipulación de las instituciones y del entero aparato político administrativo del Estado por los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios y más en un régimen democrático, tienen una participación necesaria y muy importante, pero no deben ocuparlo todo, social, económica e institucionalmente. Desde luego, el ámbito de la justicia, que es esencial para el correcto funcionamiento de todas las demás instituciones y, en realidad, del propio Estado de Derecho. No hay tiempo, pero se podrá ir después en el coloquio, a abordar también la falsedad, la distorsión, la invención de muchos tópicos, también en el ámbito de la justicia. Existe en el ámbito de la justicia, existe en el ámbito de la educación, pero en este ámbito habría que repasar históricamente cuándo, cómo y por quién se produjo la politización de la justicia, que será un tópico, pero que se produce en algún momento determinado, con la ruptura de un modelo constitucional respetuoso con la separación de poderes, con la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, y básicamente en el sistema de elección de gobierno de los propios jueces y magistrados, configurado de la forma más respetuosa con la letra y el espíritu de la Constitución, precisamente por un profesor catedrático del CEU, y propagandista, que estableció el sistema más adecuado, más coherente con el sistema constitucional, y que hubo un momento en que se arrumbó radicalmente. Y es un sistema que todavía perdura, como el educativo, que se produjo una reforma trascendental del mismo y que en su arquitectura sustancial no se ha producido en él ningún tipo de reforma para encomendar la elección de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial a los partidos políticos. Es exactamente igual que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, con una división en cuotas partidarias, que además tristemente luego se verifica de forma continua en el parecer previsible y materializado después en tantas votaciones por cuotas de adscripción o nombramiento político, con bloqueos, con forcejeos, con batallas penosas en el ámbito de la justicia, que también son percibidas muchas veces por los ciudadanos, y que ahora, curiosa y paradójicamente, por no decir cínicamente, son observados por algunos que han participado en el manoseo político de esas instituciones de la justicia, para decir que es que algún órgano como el Constitucional está politizado, o el Consejo, cuando se ha participado en esa distribución partidaria durante todas las décadas de nuestra democracia, o a partir de los mediados de los 80, mejor dicho, en ese sistema. Una ocupación incluso de la propia sociedad, de las instituciones, de las empresas, de los cuerpos sociales intermedios, de la economía, de la propia responsabilidad ciudadana por los partidos políticos, con una plasmación y una retroalimentación de ese proceso de ocupación que bueno, pues se plasma en fenómenos como la corrupción política y económica, la financiación ilícita de los partidos políticos. En 2011 se llegaron a proponer una serie de reformas estructurales que he dicho que no se han llevado a cabo, más allá de retoques puntuales en materia de mercado de trabajo, en parte del sector financiero y en el obvio control del gasto público que era necesario para intentar salir mínimamente de una situación de quiebra económica en la que nos encontrábamos. Pero habiendo salvado ese rescate puro, en realidad no se ha abordado la profunda reforma del entramado administrativo, institucional, territorial de España, que es el necesario. Ni siquiera en una situación en la que esto, más que una virtud o una ocasión propicia, era una necesidad imperiosa, y ante semejante hipertrofia y quiebra del entramado de la Administración. Y con ello culminamos en la crisis nacional, que es la que principalmente nos trae aquí, la culminación de ese proceso aludido de toda una deconstrucción, de un debilitamiento, de una descomposición,
que se proyecta ya en el ámbito propiamente nacional de España como país y como Estado, con el triste capítulo para la historia que se viene produciendo desde hace años en Cataluña, con el anuncio, con la preparación, con el inicio, con la materialización paso por paso de todo un proceso perfectamente anunciado que se llama de desconexión de esa comunidad autónoma respecto del resto de España, plasmado una serie de pasos en una hoja de ruta, como digo, publicitada, y tras un largo tiempo de inacción por parte de las instituciones españolas. Y tras esta grave situación, pues también hay que analizar cómo se ha llegado hasta aquí, con un pacto constitucional en el que se basó la restauración democrática, que precisamente porque buscó una concordia, un reencuentro generoso de todos los españoles, comportó el que se hicieran muy importantes concesiones en todos los ámbitos que hemos mencionado, plasmadas en la creación del Estado autonómico, que les dotaba de instituciones propias, de autogobierno, de todo un poder legislativo y un poder ejecutivo mediante el propio Estatuto de Autonomía, que era el reclamado y el deseado por las fuerzas nacionalistas y que tuvo una alta significación, atribuciones que esas propias fuerzas celebraron, plasmado en un lema, que era libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía. Todo ello se produjo y, sin embargo, hemos venido viviendo un proceso de profunda deslealtad política, institucional, también dada la exclusión de todo acuerdo de gobierno conjunto de las principales fuerzas políticas nacionales o de ámbito estatal, que se ha producido además con la periódica necesidad de concitar el apoyo parlamentario de esas fuerzas nacionalistas, o la que se sentía que era una responsable conveniencia de su implicación en las cuestiones de Estado, que siempre ha tenido su contrapartida. Todo ese proceso autonómico y su desarrollo no se ha producido con un marco delimitado, con un programa claro, sino a golpe de situaciones de necesidad, de exigencias, de apoyo al gobierno de turno, en una dinámica de constante reivindicación siempre insatisfecha por los gobiernos autonómicos nacionalistas, de transferencia de constantes ulteriores competencias, siempre a golpe de impulsos oportunistas y de episodios de necesidad. Cuestión que, lejos de solucionarse, se ha plasmado de forma reciente en dos ocasiones. Una, en un bloqueo claro institucional, político de nuestro país, con la incapacidad, la imposibilidad de elegir gobierno, y otro, muy reciente, con un apoyo supuestamente regenerador de unas fuerzas que se podría decir incluso que con toda la legitimidad política o ideológica, pero que detestan aquello a lo que dicen que quieren participar en su regeneración. No sé hasta qué punto se puede regenerar algo que detestas o que odias incluso. Y a esa dinámica, además, durante todos estos años se han sumado las mal llamadas comunidades no históricas que antes mencionaba, por evitar agravios comparativos, por mantener estructuras clientelares o por imbuirse y asumir los partidos nacionales esos mismos conceptos y planteamientos que tenían los nacionalistas. Todo eso ha provocado una inflación del aparato público autonómico, un gasto y un endeudamiento desbocado, que era y sigue siendo el factor esencial de un déficit desorbitado que soportaba España al estallar la crisis. Ha provocado un desmembramiento jurídico y económico, y lo que es peor, ha sido el asentamiento de una actitud de dependencia, de dejación de la función cohesiva básica de todo Estado. Una inacción por desarme de principios, de ideas, por complejos de los dirigentes de los partidos nacionales ante políticas, por ejemplo, educativas o informativas, que son abiertamente contrarias al ordenamiento y al propio Estado del que son instituciones, y cuya consecuencia y terminación última, fatal, es la acometida secesionista definitiva que estamos viviendo en Cataluña, que para mí es la culminación de todas las corrupciones, de todo un proceso de deslealtad a los acuerdos constitucionales, y que es, como digo, el culmen de todas las corrupciones. Ante esta situación de crisis multiforme, cabría también preguntarse qué se puede hacer. No hay mucho tiempo para... pero he sostenido en más de una ocasión que, en realidad, situaciones como esta solo pueden solucionarse con algo que altere de raíz la concepción, las expectativas, las situaciones de interés que se han producido hasta ese momento, con una catarsis en su sentido más genuino.
basada en la propia necesidad que provocan situaciones límite, y fruto de la percepción del peligro que una situación de degradación genera. Incluso en la convicción ciudadana y social sobre la justicia y el bien común. Eso quizá en cierto modo es lo que se ha producido, pero hay que ver en qué dirección y con base en qué principios. Esa dejación institucional, social, económica que ha provocado esas crisis que hemos visto, se ha plasmado en una reconfiguración del panorama social y político, parlamentario también, precisamente también por la inacción y la dejación, creo, de algunas fuerzas políticas y por la no presencia de idearios, que en concreto es el que yo tengo, el que posiblemente compartamos muchos y que sigo pensando que es especialmente necesario en un momento actual, como es el del humanismo cristiano, un ideario que defiende exactamente igual y a la vez y como necesariamente complementarios la libertad en todas sus dimensiones, junto con la solidaridad, la justicia social, poniendo a la persona en realidad como centro de toda actividad social y política, una persona que vive en comunidad, que no es un individuo aislado, por tanto igualmente aislado de un individualismo, igualmente alejado de un individualismo que de un colectivismo. Eso quizá no ha estado excesivamente presente y, por tanto, ese movimiento de convicción en esa justicia o ese bien común ha tornado hacia otros ámbitos, hasta el punto de que en un momento de catarsis como el actual se rompen todos los marcos controlados del debate, en cierto modo incluso es sano, se pone en almoneda y en discusión la forma política del Estado, pues igual es sano, yo igual que soy demócrata soy monárquico, pero igual es sano, por lo menos se ha producido así, se pone en discusión cualquier marco o elemento controlado de la situación, lo cual es una oportunidad de honda mejora y renovación, pero también comporta el riesgo de abrazar tesis y soluciones que son mucho peores a la situación que querían resolver y que es en cierto modo lo que está pasando en la actualidad, basado en ideologías que paradójicamente eran desde hace décadas claramente tenidas como obsoletas, fracasadas, perniciosas para las libertades, para la prosperidad social y económica, pero que parece que ahora están haciendo su agosto en un momento de reconstrucción del discurso. Se ha ahondado en una inercia que estaba un tanto arraigada ya en nuestro país de una pretendida y paradójica superioridad moral de ciertos discursos o idearios que son, si tienen algo es el récord en la aniquilación de los derechos y las libertades de las personas, de los pueblos y desde luego en nada más lejano que la prosperidad y el progreso social y económico. Bueno, pues me dicen que vaya terminando cuando más o menos iba a empezar con las posibles propuestas de solución. Al fin y al cabo, regeneración en los ámbitos correlativos a los que estamos analizando aquí, institucional, político, educativo, cultural, social y nacional. El institucional, Estado de Derecho, cuando los padres de las constituciones de todos los países articulan el concepto de constitución, les guía una idea clara de establecer un sistema de garantías, de un respeto de los derechos, del derecho, del imperio de la ley, y es algo obvio, pero es algo que hay que recordar a día de hoy, por tanto, un sistema de separación de poderes con un esquema de funcionamiento correcto del Gobierno, del Legislativo y del Poder Judicial que obvio desarrollar aquí y que sería el presupuesto a nivel de principio para abordar toda la reforma en profundidad del sistema de organización política, administrativa, territorial que antes mencionaba, educativa, de partidos, electoral, económica y de la propia justicia. Regeneración política, regeneración educativa, que podremos, si quieren, discutir con posterioridad, y me voy a centrar en la regeneración social, que también pueden pensar que no tiene excesiva relación, yo creo que sí lo tiene, aspectos distintos, una regeneración social que solucione una conflictividad social, una beligerancia, una discriminación, un sectarismo que está enfrentando, es puro marxismo cultural, después de haber fracasado estrepitosamente y de forma escandalosa en el ámbito político. Hay que plantearse si no está triunfando en el ámbito cultural, enfrentando a las personas, a los ciudadanos, por todos los motivos posibles por los cuales se les puede enfrentar, por motivos ideológicos, por motivos territoriales, por motivos religiosos, entre sexos. Podremos abordarlo, si quieren, más despacio. Y para ir terminando, al fin y al cabo, regeneración nacional. Para solucionar esa honda y urgente necesidad que tiene España como pueblo, como país, como nación, como Estado, de abordar esa solución
del culmen de estas corrupciones. Rápidamente, en 2 minutos, ¿qué cuestiones se pueden realizar? Pues creo que esto tiene tanto un ámbito puramente jurídico y jurisdiccional como un ámbito social, pedagógico y un proyecto, por así decir, de futuro para los españoles. En cuanto a la regeneración de España como Estado de Derecho, que tiene su punto álgido y crucial en esta actual encrucijada histórica en cuanto a la cuestión catalana, requiere, desde luego, una actuación tanto jurídica como pedagógica y de comunicación social. La jurídica, coercibilidad de la ley, algo que hemos explicado en las facultades de Derecho toda la vida, pareciéndonos un tópico y que vemos ahora en su profundidad. Y la pedagógica, reiterando conceptos básicos que podían parecer obvios, pero cuya explicación serena, clara, inteligente, tiene que hacer salir de la situación patológica actual. Es decir, el explicar que el respeto a los demás, a la palabra dada, a los acuerdos suscritos, a las normas, es básico, y que el engaño nunca es base de nada, ni la deslealtad, y menos una supuesta desconexión unilateral de algo que ya venía precedido de sucesivas e importantes cesiones siempre y abusos, siempre de una parte respecto de otra. Que no hay nada más rancio, que no hay nada más antidemocrático, más totalitario, que quien ostenta el poder no se someta a la ley aprobada democráticamente y a las resoluciones de los tribunales que las aplican, y que no hay un ataque más directo a la independencia del Poder Judicial y una presión más explícita que la exhibición de la propia vara de mando con la que se está acudiendo ahora a los tribunales en algún territorio de España, como es Cataluña, vamos terminando, exhibiendo la propia vara de mando del Poder Ejecutivo, que es símbolo, al fin y al cabo, todo esto, una degradación intelectual y ética, incluso el que se discuta, el que se dote de mayores facultades a un tribunal como el Constitucional para poder hacer cumplir sus resoluciones. Esto se entiende como fascista, que es otro de los conceptos mágicos, otro de los mantras profundamente ilógicos y contradictorios que se manejan a día de hoy. Y, desde luego, en el plano jurídico y político, creo que tras 40 años de democracia constitucional es lógico, es ineludible cerrar definitivamente el modelo territorial de España, con una distribución de competencias y con una financiación con determinación y con un claro y firme sentido del compromiso y de la lealtad. Y en el plano sociopolítico creo que ha llegado el momento de que en España dejemos de lamentarnos del obvio patriotismo constitucional de todos los países del orbe, salvo del nuestro, y que empecemos a ejercerlo. Por tanto, animo simplemente, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, a fundamentar y a alentar el luchar por esa educación, por esa cultura, por esa justicia, por ese Estado de Derecho, al fin y al cabo por una regeneración y un futuro mejor para España, y que lo emprendamos todos y cada uno como una vocación, como una tarea común, con ilusión, con energía, con inteligencia, con coherencia, con responsabilidad y con compromiso. Muchas gracias. Bueno, el profesor Caviedes seguramente ha propuesto una serie de cuestiones muy importantes, muy de actualidad, y que seguramente haría falta mucho más tiempo para poder desarrollarlas y hablar sobre ellas, ¿no? Entonces vamos a procurar tener después unos minutos de coloquio para que ustedes puedan hacer las preguntas que crean convenientes. Y para terminar con la mesa, vamos a dar entrada y palabra al profesor Jesús Morales Arrizabalaga, profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Zaragoza, que pondrá punto final a lo que ha sido esta mesa, para ver si encontramos de alguna manera los caminos hacia los que debe caminar la solución del problema catalán. Cuando quieras, Jesús. Y todo esto en 15 minutos. 20. Bueno. ¿Se oye bien? Muchas gracias a los organizadores, a las fundaciones del Cardenal Herrera Oria, y a la Fundación Ibercaja, y a los organizadores materiales de este acto, y a los que me han precedido en sus intervenciones, porque he aprendido mucho y me lo he pasado muy bien. Toca el anticlímax, que soy yo. Diálogo. Mi enfoque es optimista, lo adelanto, por si al final de mi intervención ustedes no comparten esta conclusión, pero es optimista. Diálogo.
es una de las palabras a las que se acude constantemente como el bálsamo de Fierabras. Esto se soluciona con diálogo. Bueno, el diálogo no es un valor absoluto. Yo doy clases de argumentación en la facultad y una de las cuestiones que recomiendo siempre es tú te asomas, miras a ver el escenario en el que se va a desarrollar la argumentación, la controversia, y según lo que veas te levantas educadamente y te vas, porque no vas a sacar más que disgustos y problemas. Hay que hacer una evaluación de las condiciones de la confrontación. De otra manera, vas a una masacre. Y en concreto, dentro de esta evaluación, de las muchas cosas que yo creo que deben tenerse en cuenta, el respeto, como científico que soy, el respeto a los modos de producción y comunicación del conocimiento. Hay unas reglas, hay unos repartos de roles, hay una deontología del intercambio de la información, y eso, si vemos que no se va a respetar, mejor abandonar toda esperanza y no atravesar la puerta de ese seguro infierno. ¿Cuál es la situación desde mi perspectiva? En un escenario comunicativo normal operan una serie de principios que tienden a engrasar, a suavizar, a facilitar la comunicación. Principio de cooperación, principio de pertinencia, de relevancia, de cortesía y, por ejemplo, el de caridad interpretativa. Yo voy a hacer un esfuerzo por darle sentido a eso que tú estás expresando de manera incorrecta. Vale, no estamos en esas, no estamos en esas. Hoy hay indicios y pruebas de que, por decirlo coloquialmente, estamos a malas. Tampoco hay que hacer sangre con ello, simplemente todas esas cortesías, toda esa colaboración la voy a suspender, una especie de artículo 155, pero en el plano argumentativo. Es decir, le voy a discutir todo, no le voy a dejar pasar ni una, ni truquitos ni juegos. Esa es tan sencillo como eso, porque es que estamos haciendo el canelo desde el punto de vista retórico y argumentativo. ¿De qué estamos hablando? Por centrar el tema. Por el amor de Dios, no estamos hablando de naciones, luego vuelvo sobre nación. Estamos hablando de sujetos jurídico-políticos colectivos. Estamos hablando de a quién consideramos origen de toda la jurisdicción, de todo el poder político, por decirlo de manera más coloquial. Durante el antiguo régimen, hasta donde yo soy capaz de conocer, todo el poder político tiene un único origen y es el rey. En la transición hacia los regímenes constitucionales se intenta sustituir ese origen del rey por otro origen que es un sujeto colectivo, el rey, la nación o como se le quiera llamar. Esa transición, lamentablemente, es más fácil desde el punto de vista intelectual cuando se cortan cabezas. Si no se cortan cabezas y el rey que hay antes y después de esa transformación es Fernando VII, la transformación va a ser rara. Y es lo que sucede en España. España entra en el constitucionalismo y no queda claro, le demos las vueltas que le demos, si el origen de todo el poder político es la nación española o es el rey. O si el rey tiene un poder político que no procede de la nación. Les pongo un ejemplo. Los símbolos de la nación española son los símbolos de la casa del rey. Los escudos, etcétera, se van recuperando, se adaptan a historias muy divertidas en las que no me detengo. Hay una transición defectuosa. Y en esta transición defectuosa hay un problema que no se aborda. En España hablamos poco, políticamente hablamos poco. O no sabemos, o no queremos, o creemos que no es necesario. Hablamos poco y hay preguntas que habría que formular y habría que responder explícitamente. Pregunta: si existe un poder político que fundamenta ese poder originario, ¿quién es el titular? Y no hay respuestas intermedias ni artificios. O las personas individuales o algún tipo de cuerpo, corporación intermedia, llámese nación o llámese lo que sea. ¿Quién es el titular de los derechos básicos? El modelo republicano es el individuo, los derechos del individuo. Eso se corrompe en la medida que en España aparece
pseudo-sujetos políticos intermedios, como por ejemplo Navarra. Navarra negociando una ley paccionada, que no negocia, pero es decir, hay dos sujetos políticos. Hay un sujeto político que es el titular de los derechos políticos de los navarros y es ese sujeto el que se entiende con el reino y no los navarros. Es una confusión en ese tema fundamental. Hay una cuestión de fondo en la que no entro, pero yo creo que en España hemos visto al inicio de la tarde varias magníficas exposiciones. Se ha planteado el problema desde un enfoque exageradamente ontológico, es decir, el ser español. Claro, es un enfoque aristotélico. Si descubrimos el ser español, ya tenemos trazado el guión del camino que debemos recorrer. Mi enfoque es hobbesiano, es positivista. Vamos a prescindir de ese ser español, no tenemos un guión y vamos a acometer esto con esfuerzo, nos arremangamos, que decimos en esta tierra, y vamos a ver quiénes somos, a dónde queremos ir y qué medios tenemos que arbitrar para eso. Gran parte del problema de la Constitución política de España es que se infravaloró ese esfuerzo. Como todo el mundo en el siglo XVI sabía qué era España, cuando a Felipe IV le dicen que nos dicen por aquí los indianos que tendríamos que reflexionar sobre qué es España. Pero ¿qué me dices? Todo el mundo sabe que es España, España es España. Y era verdad, era una evidencia. ¿Qué sucede? Que mientras Inglaterra y Escocia están razonando ya en términos de esto lo vamos a trabajar, nos vamos a sentar, vamos a escribir un plan de unión, un plan de organización, ¿qué hacemos con la religión, tú con la tuya? En España no, en España se dejó correr porque era tan grande la fuerza, la inercia de esa identidad española percibida desde el exterior que se consideró que no hacía falta. Hay una respuesta de un rey, creo que es Felipe IV, que dice, basta con el amor del rey cristiano, no hace falta escribir ningún tratado político ni nada que se parezca. ¿A qué nos enfrentamos y qué hacer? Nos enfrentamos a la doctrina Sálvame. ¿Qué es la doctrina Sálvame? La doctrina Sálvame es el programa de televisión. No crean ustedes que estoy especialmente ocurrente ni profundo, no. Me descompongo cuando veo la filosofía política que se transmite a millones de españoles a través de programas como ese. ¿En qué se concreta? Pues principios como todo es opinable. Cuando lo aplican eso al mundo del derecho, yo me pongo verde con irisaciones moradas. Es que Jesús en derecho todo es opinable. No. Y luego, todas las opiniones valen lo mismo. Cuando empiezan a utilizar la palabra verdad, que además suelen comerse alguna letra, tu verdad, que dice la exmujer del extorero. Porque esa es tu verdad, pero mi verdad, yo ya tiemblo. Es decir, trate con respeto usted el concepto verdad, que es un poquito complicado, con respeto. Y luego, otro elemento de la doctrina Sálvame es el punto medio. Nadie tiene toda la razón. La razón estará en algún lugar intermedio, ni para ti ni para mí. ¿Qué sucede? Pues que se propicia el disparate. Voy a decir una burrada, voy a decir una salvajada y a ver si me quedo en un punto razonablemente próximo a lo que de verdad quiero. Yo este razonamiento lo he escuchado en el Círculo Ecuestre de Barcelona. Decir, no, es que pedimos esto, pero en realidad no queremos esto, queremos que no sé qué. Dices, estás jugando con las cosas de comer. Segunda operación escombro. Para mí es el problema más grave. Si un día existe la voluntad política y alguna idea directriz, que las hay, pero no están donde tienen que estar. Es decir, hay mucha gente discurriendo mucho sobre posibles líneas de acción y bastante meditadas, mucho más meditadas que empezar con las manos en los bolsillos a hablar de la nación de naciones y cosas de ese estilo. Si un día existe la voluntad política y existen las condiciones, nos encontraremos con un problema. No tenemos palabras con las que comunicarnos. Hemos destrozado el lenguaje. Les voy a poner unos ejemplos. Hemos destrozado por retorsión, hemos cogido un concepto elaborado
cariño de relojero y le han pegado un martillazo, simplificación de lo complejo. Claro, lo complejo es malo. Es decir, Platón, conozca usted el pensamiento de Platón en 2 semanas, pues no. Inglés sin esfuerzo, todo sin esfuerzo, y no. Hay cosas que son complicadas y no es fácil hacerlas divertidas. Claro, con eso hemos destrozado términos que yo llamo términos fatigados, como democracia y libertad. Todos estos que voy a decir, mi recomendación es sacarlos del eje de cualquier argumentación. Es decir, vamos a ver si podemos hablar de esto sin utilizar estas palabritas. A la nevera, como se hacía con los árbitros cuando no existía el VAR, el concepto de soberanía, un concepto mal entendido. Soberanía era un adjetivo y al convertirse en sustantivo muta. Pero claro, o conoces muy bien esas mutaciones o estás diciendo cosas muy raras. Y el concepto de igualdad. Concepto de igualdad no aplicado a personas individuales, que eso está más o menos teorizado y se puede, sino aplicado a colectivos. Es decir, la igualdad entre Asturias y La Rioja. Es que sobre eso no hay doctrina. ¿Qué es eso de la igualdad? Es que se quiebra el principio de igualdad. Yo no sé qué es eso, ni sé. Y luego conceptos que defino directamente como tóxicos, todos los que suenen a propio nuestro, porque tienen un efecto de alienación. Es decir, si hay un nosotros, hay un otros, hay unos alienígenas, unos ajenos, unos enajenados. Nación, con o sin apellidos. Nación es un concepto inmanejable, inútil y profundamente contaminado. Es Chernóbil, suprimámoslo, no conduce a ningún lugar. En el momento que todos empezamos a discurrir sobre qué entendemos por nación, el progreso argumental va a terminar muy pronto. Y añadiría el término odio. ¿A qué tenemos que hacer frente? Voy a enumerar muy lacónicamente, va a quedar una cosa un poco rara, pero ya me perdonarán. La narrativa del nacionalismo independentista tiene unos malos usos retóricos que yo propongo enumerar para prever una reacción, una actitud de refutación. Por ejemplo, estrategias de reducción de la carga de demostración. ¿Qué es esto? Suena muy raro. Voy a presentar como consolidado, como dato de hecho y fuera de discusión, lo que es objeto de discusión. Mi preferido, la bilateralidad. Vamos a ver, de la bilateralidad habrá que hablar y habrá que hablar mucho. Ayer escuché al portavoz del PDeCAT en el Congreso y la daba por descontada. Es decir, estamos hablando desde la bilateralidad. No, la bilateralidad es un punto de llegada, en su caso, no es un punto de partida. Si me cuelan la conclusión en la premisa, estoy muerto. La existencia de del sujeto jurídico político colectivo Cataluña titular de derechos políticos. Nunca ha existido esto, nunca. Entonces, los hechos diferenciales. El hecho diferencial, si tú quieres diferenciar, si tú decides que la música catalana es Marina Rosell y te dejas fuera a los Manolos y a Peret. Claro, ¿y por qué? No, es que eso suena andaluz, pero es tuyo y deberías estar orgulloso, por cierto, de mucha de esa música. Luego, axiomas falsos. El doctor Gutiérrez ha presentado algunos de ellos. Es decir, nos están dando como fuera de discusión, como verdades, como categorías, como axiomas en sentido estricto, temas absolutamente discutibles. Por ejemplo, la identificación entre descentralización y buena gestión. Cuanto mayor es la descentralización, mejor será la gestión. ¿Y por qué? ¿Y con qué fundamento? A lo mejor es cierto, pero me lo tendrás que demostrar. No me lo des como axioma. Y un axioma fundamental que es el de la reversión. Es decir, nuestro objetivo es volver a un sitio en el que ya estuvimos y del que fuimos expulsados por la fuerza. Falso, falso. Ese sitio al que se quiere volver no existe ni ha existido nunca. Es
En 1714 no existe un sujeto jurídico político colectivo que sea Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Algo he escrito sobre esto. Estrategias de blindaje frente a la refutación. Es muy difícil. Tienen un modo de... Cuando digo tienen, soy injusto. Lo que pasa es que a mí me gustaría que la gente que estaría en situación de defender sus tesis cumpliendo unas reglas, que son reglas universales, que no se las estoy poniendo yo, que no son franquistas, que no son... No, son los señores Van Emeren, Grotendorff, Ducrot, etcétera, etcétera. Reglas de la argumentación absolutamente universales. Sus modos argumentativos son los de las pseudociencias, que están muy cerca de los de las sectas. ¿Cuál es uno de esos comportamientos? Hay un trabajo de Mario Bunge, entre otros, que, claro, las pseudociencias al doctor Bunge y a tantos otros, pues es que le sacan de sus casillas. Es que ya vale, ya vale. Y entonces él hace una lista, una tabla comparativa, y dice, mira a ver qué actitud tienen los que sostienen esta tesis con los que se la contradicen. Un científico siempre va a aceptar de buen grado una refutación que respete unas reglas básicas, siempre, siempre. Si la niegan y se protegen frente a esa refutación, lo que generan es un conocimiento hermético. Es decir, oye, es que esto que está diciendo, bueno, pero es que eso es la prensa de Madrid. Es que eso es el enfoque castellano. ¿De qué estamos hablando, no? La descalificación de las fuentes, lo que genera un conocimiento hermético difícil de desactivar. Luego un sesgo fatalista, y es que es una manera de hacerse irresponsable. Es decir, hombre, a mí me gustaría no hacer esto, pero es que estoy obligado. Italiam fato profugus, Lavinia que venit. Es el destino. Es mi destino, yo soy una nación elegida para realizar una idea, para realizar mi ser, tengo un mandato, ya me gustaría a mí, claro, y con eso eludes la responsabilidad. ¿Quién aprobó los textos de las leyes de transitoriedad? ¿Quién? No se sabe, Fuenteovejuna. Si no, es que esto es un mandato ¿de quién? Ah, no lo sé, a mí me llega, la gente, el pueblo, no sé qué. Bueno, ese fatalismo, que no es más que una manera de evitar la responsabilidad, las reclamaciones al destino, a la rueda de la fortuna. Luego un sesgo valorativo, o sea, no puede ser. Hagan ustedes la prueba, es decir, tengo un artículo de Junqueras y de Puigdemont, que analizo todos los años con mis alumnos, es decir, mira a ver qué términos utilizan para describir sus posiciones y mira a ver qué términos utilizan para describir las posiciones de los antagonistas y a ver qué te parece. Todos los términos que utilizo para describir mi posición tienen carga valorativa positiva. Lo natural frente a lo artificial. España es un artificio. La nación catalana es natural, lógicamente, es la misma raíz. La democracia frente al franquismo, la libertad frente a la Inquisición, la prosperidad frente al atraso, el progreso frente al inmovilismo. Es decir, no puede ser que te cargues todos los tópicos con contenido positivo en tu lado y al otro le eches un camión de basura sin reciclar. Otro mal uso, la inversión de la carga de demostración. El caso del Cid que hemos citado antes. Es decir, usted para afirmar que el Cid es catalán tendrá que presentarme, no sé, los medievalistas se dejan las pestañas intentando establecer la autoría de un códice y este texto de quién es. Y aquí llega uno con las manos en los bolsillos y dicen, no, es que el Cid es catalán, es que Tartessos es Tortosa, y ahora refútamelo. No. Mire, esto es un juego de tenis. Yo le devolveré la bola cuando haya pasado la red. Su pelota no ha pasado la red, vamos, es que ni le ha dado. Entonces, Santa Teresa de Jesús dice, ni me descalzo en refutar eso. Y sin embargo entramos en ese tipo de refutaciones de argumentaciones inexistentes, y eso es morir.
salto unas cosas que tengo aquí de deslizamiento en la escala de intensión, que a estas horas les iba a encantar. La quiebra de la máxima de cantidad. Cuando dicen, por dar la palabra al pueblo, dices, no. Esto es... bueno, me lo salto, que el director de la mesa es muy estricto, se pone muy nervioso, y yo no quiero que una persona tan importante se ponga... vamos muy bien de horario y no quiero ser el que lo estropee. Una última cuestión en esta perspectiva argumentativa, una última cuestión a destacar. El derecho comparte palabras con otros códigos de comunicación, el político, el social. No se pueden cambiar. Es decir, la palabra derecho en el ámbito técnico tiene un significado muy preciso. Y para que hables de un derecho a decidir tiene que haber un sujeto político cierto, me tendrás que explicar quiénes lo forman, cómo se adoptan las decisiones, cómo se conoce su voluntad, desde cuándo existe y cuál es su título competencial. Claro, porque resulta que el titular del derecho a decidir es el resultado de lo que podría suceder ejerciendo el derecho a decidir. Y eso es una petición de principio como la copa de un pino. Y nos la comemos entera. O sea, así, pataclón. Se acaba usted de tragar. Sobre la historia, han dicho cosas muy sensatas y no voy a añadir mucho más. 4 o 5 frases. No existe sujeto jurídico político colectivo en España antes de 1800. Ninguno. Podríamos hablar de los municipios, entiéndame que hablo de administración general. Existen protosujetos, por ejemplo, Aragón. Aragón, han hablado antes del siglo XV, empieza a presentarse como el reino, pero eso es en un nivel narrativo, en un nivel discursivo. Lo mismo que ha pasado con Cataluña. Un nivel narrativo es que el reino de Aragón, y este reino, y ahí meten la invención de los fueros de sobrar, es decir, para que les cuadren las cuentas, dice, tenemos que meter esto, pues lo pones, total no se van a dar cuenta y no se dieron cuenta. Es decir, ¿cómo nos cuadra esto del poder originario por el amor de Dios? Bueno, hay protosujetos que hubieran podido dar ese paso, se da en otros territorios, es decir, mira, a partir de aquí el origen del poder político no es el rey, es el reino de Escocia, y el reino de Escocia se lo va a transferir al rey. ¿Vale? Se hace, pero hay que hacerlo. Que me expliquen ese paso cuándo se ha dado. Jamás. Juicios que no se hagan en nombre del rey. Leyes en cuya aprobación no intervenga el rey. No, yo no las conozco. No existe la democracia medieval. Es una de las ideas que ha hecho más daño desde el siglo XIX o incluso antes. Bueno, Antonio Pérez organizó un zancocho. Antonio Pérez es un personaje verdaderamente miserable, ¿no? Pues, no existe la democracia medieval. Existe la confrontación entre un rey, que en esa época es un rey modernizador, y una aristocracia ultraconservadora. Un rey que dice, en mis tribunales los jueces tienen un libro de instrucciones al que se deben someter, y usted tiene unos derechos como justiciable, y unos señores en los que dicen justicia de plano, aquí te pillo, aquí te ejecuto. Esa es la confrontación. Los que se oponen al rey no se convierten por ello en demócratas. En el siglo XIX a lo mejor, en el XIII es al revés. Es imposible una confederación catalano-aragonesa. Aquí nos incomoda lo de catalano-aragonesa, antes Cataluña. No. El concepto confederación. El concepto confederación supone, primero, que no existía. Va a tardar varios siglos en aparecer algo parecido. Pero bueno. Supone que existen dos sujetos jurídico-políticos colectivos que deciden unirse. Eso es una confederación. Dígame cuáles son esos dos sujetos jurídico-políticos colectivos, aparte de que le está usted haciendo un feo a Valencia, a Nápoles, a Sicilia, a Mallorca, que quedan fuera de ese engendro. Yo revisaría las ideas de pacto y de contrato, pero vamos, esa es una cuestión menor en comparación con todo lo demás. Y el compromiso de Caspe, la versión que sea del compromiso de Caspe, es completamente errónea. No se elige rey, es que el rey ha sido elegido por Dios.
en Caspe, yo lo siento porque, claro, a Caspe no puedo ponerle los pies. Bueno, nadie sabe que digo esto, afortunadamente. Pero lo que les encargan a los compromisarios es que averigüen quién ha sido elegido rey por Dios. Y lo que hacen es la publicación de su averiguación. No hay elección. El acta original es unánime. No descartó que hubiese alguna votación intermedia, de la que solo habla Zurita. No se sabe muy bien por qué. El acta es unánime, no hay elección. No es un enfrentamiento territorial. Es decir, el candidato catalán, el conde de Urgell, es neutralizado por un catalán como Ferrer de Gualbes. A ver si leemos un poco los papeles. Que no hay elección, no es una cosa de Castilla con Aragón, no. Yo creo que lo que honestamente creen, es decir, creemos que esta es la persona elegida por Dios y la que tiene mejores condiciones, y ya hablaremos de otras cosas. Y, en fin, lo del absolutismo castellano, la confrontación entre el estado natural de libertad, la corona de Aragón, frente al absolutismo castellano, por favor, en el siglo XV a mí me costaría mucho encontrar las diferencias, me dan una decisión y dices, ¿esta es castellana o aragonesa? Pues no lo sé. En el XVI ya es otra cosa, en el XVII es otra cosa, pero más en lo que son las declaraciones, la propaganda, que en lo que es la realidad, la práctica de gobierno. ¿Qué sucede? Pues que las Cortes colapsan. Es decir, si hay que ir, se va, pero ir para ir es tontería. Pues voy a gobernar con el Consejo, y el Consejo lo controla el rey. La idea de... Y sobre los decretos de nueva planta, no se crean ustedes nada de lo que escriban en Cataluña. Es un tema absolutamente distorsionado, destrozado, etc. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y vamos a abrir unos minutos de coloquio por si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Veo ahí una mano, 2, 3. Moderador, yo también querría intervenir. ¿Perdón? Sí. Yo también querría intervenir para algo, sí. ¿Antes de las preguntas? Como Bueno, pide la palabra un momento el profesor Gutiérrez de Caviedes. Le pido brevedad. Sí, muy bien. Síntoma sano de que esto no es una verdadera discusión abierta y libre, que es de donde sale siempre la verdad y las soluciones, es que discrepo profundamente de algunas cosas que decía mi querido compañero en la Universidad de Zaragoza, el profesor Morales. Antes también he olvidado mencionar a Ibercaja, que la Zaragoza contemporánea no se entiende sin Ibercaja, y por supuesto el placer que me producía el estar con compañeros. Creo que rápidamente, al final, la posición que aborda el profesor Morales es, al fin y al cabo, más o menos técnicas de mediación y de conciliación para la solución de todo conflicto, ¿no? Y ciertamente en la disposición que tiene que haber para esa solución tiene que haber una disposición al diálogo, claramente, y un intento de cesión de las propias posiciones. Lo que ha ido desarrollando una serie de posiciones que yo creo que es importante discutir aquí, que posiblemente también alguno más quiera discutir. Lo que me plantearía es, porque a partir de ahí, una vez que tenga uno esa disposición a la solución, también creo que es necesario analizar de forma objetiva, o sea, con objetividad, con veracidad, cuál es la participación, la actuación de cada uno en haber llegado a la situación en la que se está históricamente y, sobre todo, en el actual régimen político en el que estamos. Para trascender, por así decir, esa mentalidad de sálvame que también describía el profesor Morales, ¿no? En el que decía él, en derecho todo vale y todas las opiniones valen lo mismo. Ciertamente yo coincido con él en que eso no es así. Vamos más allá del sálvame y, por tanto, habría que plantearse, él hablaba, por ejemplo, que está habiendo quizá una excesiva visión ontológica, la ontología del ser español. Yo me plantearía si objetivamente, de verdad, cuál está siendo la posición esencialista, unilateral, supremacista, en el momento actual, social, político. ¿Quién mantiene una posición ontológica? ¿Alguien está hablando con una supremacía absoluta a día de hoy, imponiéndolo del ser español? ¿O se está hablando del ser catalán, como se ha explicado hoy? A su vez hablaba de la búsqueda del punto intermedio.
me pregunto yo si el problema que llevamos teniendo durante 30 o 40 años es una búsqueda constante, insatisfecha y desleal de un supuesto punto intermedio en el que uno parte del 0, otro parte del 10, lo he explicado, y uno acuerda el 5 o el 6, pero en el desarrollo de ese régimen político uno dice, oye, no, es que si no vas al 5, veníamos del 6, eres un fascista. Entonces, bueno, pues o no te apoyo, o se viene abajo el sistema, o es conveniente que yo participe. Y entonces, es que creo que es importante discutir esto. Vale, y al siguiente capítulo se dice, oye, 4, o es que eres un fascista, y entonces te concedo el 4. Y cuando estamos en el 2 o en el 1, ya me desconecto porque además eres un fascista. Es decir, que la búsqueda del punto intermedio, quizá llevamos en ella. Entonces, quizá hay que analizar también profundamente cuál es la situación verdadera, cuál es la disposición al diálogo y al acuerdo de los sujetos. Yo, al margen de que los sujetos políticos, yo creo que el sujeto de los derechos es la persona. Antes lo decía, no los pueblos, no las colectividades. Hay que tener en cuenta que en Cataluña hay personas sufriendo un profundo rechazo, discriminación, vulneración de sus derechos, que son catalanes. Es decir, Cataluña no es un supuesto ente que represente gente que tiene por característica vulnerar abiertamente el Estado de Derecho. No solo los pactos que se han intentado alcanzar reiteradamente buscando un punto intermedio, sino el propio derecho. Yo sí creo en un principio jurídico, el pacta sunt servanda, o sea que los acuerdos son para cumplirlos, salvo acuerdo ulterior, que es sano buscar y intentar, pero siempre con una mínima sentido del cumplimiento, sentido de la lealtad, para no estar haciendo el canelo, como decía el profesor Morales. Es decir, que... Y para terminar, porque si no tenemos también una perspectiva como de conflicto simplemente expuesta, que es también la que se ha vivido en otros territorios de España y al final en España entera, que es la propia ETA. Hay un conflicto, no, es que usted le revienta la cabeza a quien no piensa como usted. Aquí no hay un conflicto, aquí hay gente que está sufriendo el terrorismo y gente que está haciéndolo. Entre otras cosas, se mencionaba Navarra. La verdad es que Navarra yo la tomaría más como ejemplo. Quizá fuera bueno ese ejemplo de singularidad foral y lealtad constitucional. No vamos a hablar de la ley paccionada de 1856, que procedía de otro... bien, y tiene muchos paralelismos también con Aragón. Es decir, que en su concepción histórica y jurídica, usted es mi rey, pero siempre que usted respete mis leyes y mis fueros. Entre otras cosas, pero creo que es importante también tener esa actitud al diálogo, pero pensar, para no hacer el canelo, o para qué está pudiendo pasar aquí, quién está jugando con las cosas de comer, que también se decía. ¿Quién está siendo constantemente dispuesto, no digo ni siquiera complejado, sino con disposición al diálogo, con disposición al acuerdo, o con ningún tipo de proyecto, justamente para que no se juegue con las cosas de comer, justamente para que... ¿Y quién está intentando simplemente decir el diálogo va a consistir en sí, o se hace lo que yo digo, o se hace lo que yo digo? Eso no es ninguna disposición al diálogo, es una disposición a la imposición antidemocrática. Vale. Oye, creo que tiene derecho a la réplica. Perdón a los que han pedido la palabra, se la vamos a dar enseguida y le pido brevedad también en su respuesta. Voy a ser muy breve y decepcionante. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. He metido la tijera donde no debía y se me ha entendido mal. Es decir, yo precisamente lo que prevengo es eso de dialogar porque sí. Vamos a ver qué condiciones. Preséntame una propuesta, por el amor de Dios, una propuesta concreta, cerrada, de qué vamos a hablar. Y eso del punto medio, naranjas de la China. Y eso que me vayas corriendo la línea cada vez que me muevo, naranjas de la China. No, mi posición, eso es casi tan firme como la tuya. Respecto de lo de la reflexión ontológica, hace 2 semanas, y ahí habrá grabaciones porque lo grabaron, dije, no existe nacionalismo español. Es decir, en el sentido del nacionalismo catalán existe otra cosa. Lo que yo digo es que esa reflexión sobre la búsqueda del ser español nos ha evitado plantear unas cosas a un nivel más práctico. Yo no digo que esté mal, reflexiones sobre el ser español, pero mientras tanto vamos a ver una cosa más de fontanería, no de filósofo. Esto cómo se hace para que funcione, ¿no? Pero no estoy básicamente de acuerdo. No, sí, quito básicamente. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. A ver, por favor, ahí primero estaba allí. Sí, ahí. A ver. Sí. Gracias a todos. Buenas tardes.
Bien, yo quería comentar dos cosas. Una, sin entrar en una defensa o de la monarquía o de la república, porque entre otras cosas, como ha explicado el profesor Martín, aquí parece que la república se la apropió la izquierda en su momento y el movimiento que podría haber de republicanismo que no sea de izquierdas, pues parece como que no existe. Pero uno de los ámbitos, como decía el profesor Gutiérrez, que a mí me parece muy fuerte, que está atacando precisamente este separatismo, es el propio Estado o sea, la propia forma de Estado, ¿no? Porque si quieren defender una república catalana, que en la Segunda República formaba parte de una confederación dentro de la República Española, pero es que ahora hay un rey, ¿no? Como se ha comentado también. Entonces, yo no sé cómo podría casarse todo eso si al final lo que quieren, evidentemente, es, aparte con el odio y tal, de ir contra la corona española, pero cambiar la forma de Estado, ¿no? Y luego la segunda cosa que quería comentar es que en el fondo, como se está viendo en los movimientos que están saliendo de la defensa de la identidad española, etcétera, etcétera, al final es que acaban siendo o haciéndonos más españoles que nunca, hasta en lemas como el España es diferente, ¿no? Porque hay un hispanista que se llama Stanley Payne que dice que normalmente contra el Estado o ha habido movimientos de revolucionarios de izquierdas o de nacionalismos, ¿no? Y que España es el único país del mundo donde se dan las dos cosas a la vez, ¿no? Una vez más, España es diferente, ¿no? Y eso es algo que están consiguiendo ellos. ¿Qué contestas? ¿Contestas tú? Pues muy brevemente, hablaba usted de odio y también diría, para profundizar en lo que decía antes, que yo no veo perspectiva de odio en ambos lados, en esa perspectiva equidistante, reiterando que es importante, desde luego, en toda solución del conflicto, por supuesto, que abordar con la mejor disposición un intento de solución, ofreciendo un proyecto de futuro común, ilusionante para todos los españoles y, por supuesto, incluidos los catalanes. Y coincido plenamente con usted, es decir, que también al final es algo que también se decía antes, cómo se adoptan las decisiones. Habría que explicar de forma llana y pedagógica cuál era el contenido de la legislación de transitoriedad que se aprueba vulnerando los derechos de los parlamentarios del Parlamento de Cataluña, desoyendo absolutamente, incumpliendo absolutamente la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, norma fundamental de esa comunidad autónoma y del pueblo catalán, por ejemplo, para elegir el presidente del Poder Judicial directamente por el presidente de la Generalitat, una cosa que debería avergonzar por lo casposo, por lo totalitario, por lo predemocrático, por un tanto ridículo, porque si estamos hablando durante tanto tiempo de la posición de la justicia, la separación de poderes, hay gente que no ha abordado de verdad y profundamente esa separación de poderes, pero es que hay gente que propone el que la elección del Poder Judicial, del presidente del Supremo, del Consejo, la hagan los jueces que muestren su adhesión al gobierno del cambio, eso lo ha dicho una formación política en España, que sostiene al gobierno actual, y esa legislación, que directamente lo que dice es que lo nombra el presidente de la Generalitat, al presidente del Tribunal Supremo catalán y del Consejo de la Judicatura catalana. Es decir, que obviamente, claro, se puede hacer cambios, pero siempre respetando las normas básicas y los acuerdos que nos hemos dado para llegar en cada momento. Lo contrario es imposición y es deslealtad. Otra pregunta, sí, por favor, ahí. Hola, quería preguntar al profesor Morales la divinización del presidente de Cataluña, porque el presidente, ¿no?, es como un ser divino, no sé cómo decir, porque no sé si es marketing político copiado de Estados Unidos, y corríjame si me equivoco. Pues si hay una estrategia de divinización, por lo menos a mí no me ha producido ningún efecto, me parece un payaso. O sea, puede haber un dios payaso, ¿eh? En alguna religión puede haber un dios payaso. Bueno, pero es que eso son estrategias de bloqueo, el todo con Puigdemont. Es una, vamos a ver, es una situación, es una reacción de desesperación, ¿eh? Sí, pero alguien. Otra cosa es que, bueno, no quiero echar atrás. Un comentario sobre la crítica a la monarquía. Mire, tiene una ventaja,
y es que a lo mejor dejan en paz a los reyes enterrados en Poblet y en Santes Creus. Ya no les interesa tener reyes catalanes, a lo mejor les ofende tener reyes catalanes. Entonces, como han sido republicanos de toda la vida, estos eran los reyes de Aragón. Igual por ese lado ganamos algo, ¿no? Llevan un caos en el puyolismo. La monarquía era una pieza básica y mimaban al rey porque existía. Su objetivo es Navarra. Navarra es la piedra angular de todo el modelo constitucional, ¿eh? Yo soy medio navarro y conozco además razonablemente el tema. Todos quieren ser como Navarra, el eque principaliter de 1512. Y entonces, cuando se abre la vía a la excepcionalidad constitucional de Navarra y después de las Vascongadas, dice, salvada la unidad constitucional de la monarquía. Y muchos entienden que eso es la Commonwealth. Dice, basta con que el rey sea uno y ya todo lo demás puede ser. Entonces mimaron al rey, a Juan Carlos lo mimaban, y el puyolismo mimaba al rey porque era su elemento que mantenía la unidad y la cohesión. Han prescindido de eso, están sin modelo, están desesperados. Es que para que pueden hacer mucho daño, y hacen mucho daño, ¿eh? Pero... A ver, otra pregunta era usted, ¿verdad? Sí. Última pregunta, porque veo que no ha habido más manos levantadas, de forma que esa va a ser la final. Voy a ser breve porque el tema es muy amplio de esto. Primeramente, yo he vivido 40 años en Barcelona, quiero decir que en 1976 ya se veía venir esto, quiero decir que no lo veían los de Madrid, los de Zaragoza tampoco. Para mí, el nacionalismo catalán siempre ha estado dormido, lo que pasa es que se ha callado cuando ha habido una compensación. Los botiguers de Barcelona son mercantilistas. Me das, me callo. No me das, te presiono. Sí que no estoy muy de acuerdo en ese concepto. Yo sí que veo un nacionalismo céntrico, Madrid, y veo un nacionalismo también independentista y además excluyente, que es el caso de Barcelona. Y yo creo que se tendría que buscar 3 principios básicos que no han existido ni en Madrid ni en Barcelona, y ahora como estoy en Zaragoza estoy equidistante, y es primeramente la cooperación. Falta cooperación en este país. Cooperación pero a todos los niveles. Segundo, la lealtad. Aquí la culpa siempre la tiene el otro. Y después la responsabilidad. No sé si hay alguien responsable en este país. Supongo que normalmente el trabajador que le sacan el dinero. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo es que no se han dado o no se han querido dar cuenta de esa situación desde los partidos que gobernaban en Madrid o en España? Yo le preguntaría dónde aprecia usted verdaderamente el nacionalismo en Madrid, es decir, que no sé, el anterior presidente del gobierno o el actual o el anterior del anterior serían nacionalistas españoles porque imponían o porque tenían odio. España entera, sino que han vaciado parte, pensemos en Teruel, pensemos en otros sitios de España, han vaciado parte de España para favorecer a Cataluña, a Madrid y a alguna otra zona de España. Tenemos 4 oasis y lo demás un desierto. Eso es un concepto de nacionalismo. Podría ser centralismo, quizá, que se produce en muchos... Es un centralismo que hay que tener. Entonces, en este momento vemos, por ejemplo, o estás con el común, que es Madrid. O estás con el común, que es Madrid, o estás con los otros. En Barcelona, en Madrid, todos los gobiernos centrales han abandonado a los ciudadanos de Barcelona que no podían estar de acuerdo con el nacionalismo. Pero era la única manera de poder ser. O era un nacionalista o no era nadie. ¿Dónde están todos los partidos? Durmiendo. Durmiendo no, se retroalimentaban. Tú creces, yo crezco en España, tú creces en Cataluña y los dos estamos de maravilla, hasta cuando llega un momento que explota.
El centralismo es un fenómeno que se ha producido en muchos países y es parte de ese proyecto común ilusionante para todos los españoles del que hablaba, en el que nadie tiene que quedar atrás y al que nadie hay que olvidar en ningún territorio, con despoblaciones, pero tampoco creo que en realidad se haya producido un abandono de los catalanes social, económico o político. El político, desde luego, el que nunca se habría producido, pero social o económico más que lo que se puede haber producido en cualquier otro territorio de España, como en Aragón. Creo que no se ha producido ese abandono en un ápice más en Cataluña que en Aragón. ¿Y qué hace un zaragozano, qué hace un aragonés? Es decir, que yo sí que he visto un nacionalismo excluyente, una persona que se concentran en esta ciudad representantes políticos de una formación política y quitan no solo la bandera de España, sino la bandera de Aragón y provienen de Cataluña para que no se molesten. Es decir, que yo no he percibido en la intervención que me ha correspondido hacer hoy a mí en los últimos 40 años, se puede decir que no sé, que Rajoy, que Pedro Sánchez, que que Suárez, que Aznar, que son fascistas, lo que se dice ellos, que son fascistas, que son nacionalistas. Verdaderamente eso se lo cree alguien, y se ha dejado atrás a algún catalán más de lo que se ha podido dejar a un aragonés. Yo creo que no. Y el que ha tenido que sufrir que le quiten su bandera de Aragón y de España es en esta ciudad aragoneses, para que no se molestaran señores de una comunidad vecina que parece ser que les molesta no solo la bandera de España, que bueno, sino la bandera de la cual proviene la suya. Es decir, me parece un insulto a los aragoneses, y me parece un insulto a los españoles, y me parece también un insulto lo que está ocurriendo para muchos catalanes diariamente. Pero dicho eso, despoblación no, dejar atrás a muchos ciudadanos por razones económicas, por razones de edad, por razones culturales, desde luego que no. Pero eso ha pasado, claro, ha pasado en muchos sitios, pero no específicamente en Cataluña, creo. Me han pedido una última pregunta y, por favor, será la última, y le pido brevedad porque está esperándonos, como saben ustedes, un concierto de órgano aquí a la derecha en el patio de la Infanta. Sí. Bueno, voy a ser breve. Bueno, se ha venido a decir que el discurso del separatismo catalán pues es una invención, tiene unas bases de odio, pero hay que reconocer que están organizados, que tienen un plan, y cuando les va mal el plan, tiene otro plan B y otro plan B. Bueno, tienen mucha fuerza, tienen convicción y tienen canales de difusión, han copado muchos medios y yo creo que los domina, ¿no? Después se ha hablado de que se cuenta con apoyos, que se ha hablado de como que siempre que hay un tema así de secesionismo puede haber una potencia extranjera, pues tal vez la masonería, no sé si se ha aludido aquí, que no sé, y frente a eso veo una situación que me preocupa porque lo veo un poco con pesimismo, que frente a eso, que como no tienen la razón, pues después de todo, pues no la tienen, pero es que frente a eso el discurso de la unidad de España, pues aunque se tenga la razón, hay cierta debilidad y en convicción, en el mantenimiento, falta de tener canales de comunicación, de dar difusión a esas ideas y que se está como un poco están como neutralizados, como con falta de plan, de iniciativa y como que cuando surge una iniciativa, pues eso. Y frente a eso, pues eso, los apoyos esos con los que se supone que cuenta el nacionalismo catalán, si nos los pudiese explicar alguien, si los conoce un poquito más a fondo. Gracias. Bueno, yo hice una alusión a que estos procesos nunca son estrictamente autónomos, que siempre hay algún tipo de participación de fuerzas exteriores. A ver, España, insisto, es un gran país que no tiene simpatías en todas partes. No hay más que ver a dónde se ha ido a recoger el señor Puigdemont, ¿no? Pues a Bélgica, donde yo estuve destinado y trabajando en Bélgica, y la verdad es que había una actitud de una parte de la población superlativamente antipática frente a España. Bélgica es muy poco internacionalmente, no tiene ninguna capacidad de presionar, pero ya digo que en los años 30 Mussolini tenía sumo interés en desestabilizar la República porque él tenía sus ansias mediterráneas. Digo que tomando esos datos anteriores, en otra época fue Francia, utilizando el procedimiento inductivo que no nos ofrece una certeza, pero sí una gran posibilidad, me cuesta creer que no haya alguien que esté apoyando esto. Me cuesta creerlo porque siempre ha sucedido así. La verdad es que datos no tengo, pero me sorprendería que alguien no estuviera detrás. Eso es lo que yo he expuesto.
Muy bien, pues, señoras y señores, damos por finalizada la sesión de hoy, agradeciendo a todos ustedes su asistencia, su atención, y esperamos que de Cataluña se siga hablando y, sobre todo, se siga hablando bien. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno.